A ver, ¿y si la clave para formar mejores psicólogos no estuviera en un libro, sino en un algoritmo? Hoy vamos a analizar a fondo la propuesta de la psicóloga Maite Díaz Peñalosa, que es, la verdad, bastante revolucionaria. Usar la inteligencia artificial para rediseñar por completo la educación en psicología. Vamos a meternos de lleno en esto. Y todo parte de una paradoja, ¿no? ¿Puede una máquina, algo que por definición no es humano, enseñarnos a ser más humanos? O sea, a ser psicólogos más empáticos, más conectados, más eficaces. Esa es la tensión central que vamos a intentar desentrañar hoy. Bien, para entender esta propuesta, la vamos a dividir en 4 partes. Primero, la base teórica, o sea, la nueva forma de pensar que sostiene todo. Luego, vamos a ver cómo se aplica esto en la práctica, en el día a día. Tercero, un punto crucial, los riesgos éticos. Y finalmente, cómo cambia la forma de evaluar a los estudiantes. Ok, empecemos por los cimientos, porque antes de hablar de las herramientas, de las aplicaciones, necesitamos entender el cambio de mentalidad que hay detrás. No se trata solo de usar un software nuevo, sino de aprender de una forma completamente distinta. Y acá está el punto clave de la propuesta de Díaz Peñalosa. No se trata de usar una app para tomar apuntes, no. La idea es que la IA reconfigura la arquitectura cognitiva del estudiante. O sea, cambia la manera en que procesa la información, en que construye conocimiento y resuelve problemas, especialmente en un campo tan humano como la psicología. Esta nueva arquitectura se apoya en una teoría llamada conectivismo. Pensémoslo de esta forma. El conocimiento ya no es un libro que hay que memorizar de tapa a tapa. Ahora es como una red inmensa de información, una red infinita. Y aprender ya no significa saberlo todo, sino ser un experto en navegar esa red, en conectar los puntos correctos, usando la IA como si fuera nuestro copiloto. Y claro, esto pone el aula de cabeza, cambia todos los roles. Pasamos del modelo antiguo, donde el profesor era la única fuente de la verdad, a un nuevo modelo donde el profesor es un facilitador, un guía. Y la IA, la IA se convierte en lo que el psicólogo Vygotsky llamaba un otro más capacitado, o sea, una fuente de conocimiento casi ilimitada que ayuda al estudiante a ir mucho más allá de lo que podría por sí solo. Esta frase lo resume perfecto. El rol del docente es clave para asegurar que la IA sea un andamio, algo que ayuda al estudiante a construir su propio edificio de conocimiento. Pero no puede ser una muleta permanente que le impida aprender a caminar por sí mismo. La meta es potenciar, no reemplazar el pensamiento crítico. Muy bien, hasta acá la teoría, que suena genial. Pero, ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? ¿Cómo sería un día en la vida de un estudiante de psicología que usa la IA como su socio de entrenamiento? Pasemos a la práctica. La propuesta se enfoca en 3 áreas que son, la verdad, súper interesantes. Primero, y quizás la más impactante, es la simulación clínica para practicar terapia. Segundo, un asistente para esa parte que a muchos nos asusta, el análisis de datos. Y tercero, un compañero para la investigación y la escritura académica. Y acá vemos la potencia real de esta idea. A ver, imagínense la escena. Un estudiante de psicología practica su primera entrevista con un paciente que es una IA que simula un trastorno de ansiedad. Puede probar diferentes enfoques, puede equivocarse y lo más importante, recibe feedback inmediato sobre su nivel de empatía o sobre cómo está construyendo la relación con el paciente. Todo esto en un entorno seguro, sin el riesgo de afectar a una persona real. Es literalmente una sala de práctica infinita. Pero ojo, no es solo para terapia. En estadística, por ejemplo, la IA puede traducir esas fórmulas súper complejas a un lenguaje que todos entendamos. Y en investigación, puede resumir decenas de estudios en minutos, siempre y cuando se usen herramientas especializadas, como Elicit, que citan sus fuentes y así evitan las famosas alucinaciones. O sea que la IA se invente datos. Pero claro, tanto poder viene con una responsabilidad enorme. Adoptar esta tecnología es como caminar sobre una cuerda floja ética. Así que ahora vamos a mirar hacia abajo y analizar esos riesgos que sencillamente no podemos ignorar. Y acá viene la pregunta del millón. Porque, seamos sinceros, estas herramientas no son neutrales. Son en el fondo un espejo de los datos con los que fueron entrenadas. Y como cualquier espejo, pueden tener puntos ciegos, distorsiones. Este problema tiene un acrónimo muy conocido: WEIRD. Como se ve, la mayoría de las IAs están entrenadas con datos de sociedades occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas. Entonces la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Puede una IA entrenada, digamos, en California, dar un consejo que sea culturalmente relevante para alguien en una comunidad de los Andes o en un barrio popular de Lima?
Es un punto ciego gigantesco que hay que tener presente. Y el riesgo no es solo cultural, también es legal. En Perú tenemos la Ley 29733, la Ley de Protección de Datos Personales, y es muy estricta. Es fundamental que los estudiantes aprendan una regla de oro desde el día 1. Jamás, pero jamás, se sube información confidencial de un paciente real a una IA pública. El secreto profesional tiene que empezar en las aulas. Y, por supuesto, está el fantasma del plagio, el miedo de que los estudiantes usen la IA para hacer sus trabajos. Pero la propuesta de Díaz Peñalosa le da la vuelta al argumento de una forma muy inteligente. Si un estudiante puede hacer un trabajo de principio a fin con IA, quizás el problema no es el estudiante, quizás el problema es el tipo de trabajo que le estamos pidiendo. Y esto nos lleva directo a la solución. Entonces, ¿cómo evaluamos en esta nueva era? Bueno, veamos el modelo que se propone, que está diseñado para hacer que el plagio con IA sea prácticamente inútil. El modelo de evaluación es simple y, la verdad, muy poderoso. Tiene 3 fases. Fase 1. El estudiante debe usar la IA para generar un primer borrador. Se le incentiva a hacerlo. Fase 2, y esta es la clave. El estudiante tiene que escribir una crítica de ese borrador, identificando justamente los puntos ciegos de la IA, el contexto cultural que no entendió, las limitaciones del sistema de salud local, el presupuesto, lo que sea. Y fase 3, defiende todo su trabajo de forma oral, cara a cara con el profesor. Ahí, la IA ya no lo puede ayudar. Y cerramos con esta idea que creo que lo cambia todo. La verdadera prueba de un profesional ya no es lo que sabe de memoria, sino lo que es capaz de hacer con todo el conocimiento que la IA ya tiene a su disposición. El futuro de la psicología no es competir contra la máquina, sino saber pararse sobre sus hombros para poder ver más lejos. La pregunta, claro, es si estamos listos para formar a esa nueva generación. Un agradecimiento a la psicóloga Maite Díaz Peñalosa por inspirar este análisis.